Bueno, vamos a terminar este ciclo que hemos venido haciendo cada Erev Shabbat acerca de estos textos en el Nuevo Testamento que erróneamente se han malentendido y algunos han dicho que son una violación del Shabbat por parte de Yeshua, ¿no? Hemos hecho hasta ahora 3 clases. Hemos usado una clase para un solo caso, ¿ya? Porque son, estos 3 primeros que hicimos fueron digamos, los más fundamentales, donde se puede aprender los conceptos. Y entonces he dejado para esta última y cuarta clase los últimos 3, porque una vez que ya tenemos los conceptos aprendidos, podemos identificarlos rápidamente en estos 3. Entonces no es necesario hacer 3 clases más, ¿no? Entonces, vamos a recapitular un poquito para recordar. Recuerden que vimos la recogida de granos, ¿ya? Vimos la mujer enferma, llevaba 18 años enferma, y vimos al paralítico de Betesda, ¿no? Todos sanados en día de reposo, sanados en Shabbat. Casi siempre la situación era la misma. Una vez que se producía la sanidad, venía la crítica, ¿ya? De parte de los fariseos. Hemos aprendido que era muy probablemente una casa específica o una escuela específica del judaísmo farisaico del primer siglo. ¿Cuál casa era? Shammai, los que hacían esto, porque tenían esta característica, los discípulos de la Beit Shammai, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? Como ya nosotros sabemos y está claro, ni Hasbe Shalom la Torah, ni el Shabbat, ni añadió ni quitó nada a la ley, a la Torah, incluido en esto la halajá. Cuando él dice en Mateo 5, el 17 al 19, yo no he venido a abolir la Torah ni los profetas, ahí está incluida, tiene que estar incluida la Torah oral, tiene que estar incluida la halajá, sin la cual tú no puedes entender completamente cómo se aplican los mandamientos, ¿no? Entonces, al contrario de como se ha enseñado por muchos y muchos años, el Mesías no puede llegar y decir, obviamos la halajá y obviamos la ley judía, ¿no? La halajá y vamos a hacerlo todo nuevo aquí. Han usado esos versículos. Aquí todas las cosas son hechas nuevas para decir, no, ya todo es nuevo, ya todo es a partir de ahora. No, 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 no. No calificaría como Mesías si obvia, si transgrede la halajá, Hashem nos guarde, ¿ya? Entonces, es necesario entender esto con las lentes correctas para interpretarlo correctamente, saber lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Ya? Hemos aprendido, número 1, el concepto de melajá, o sea, obra prohibida en Shabbat. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué cosa es melajá? Se puede entender como trabajo creativo o trabajo servil, ¿ya? O sea, como la recogida de grano era melajá, ¿ya? Como cortar, etcétera, etcétera. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos qué era qué es lo que Yeshua usa. ¿Cuál es vamos a decir, bueno, de hecho es una de las 7 leyes de Gilel, de interpretación de la Torá. ¿Se acuerdan? Calve Omer, el uso del Calve Omer, el ligero a pesado. O sea, si una verdad, si una lógica aplica en este caso mayor, pues también aplica en este caso menor. Y viceversa. Si aplica en este caso de menos importancia, cuanto más en este otro de más importancia. Ese es el Calve Omer. ¿Se acuerdan? Aprendimos eso. ¿Ok? ¿Qué más aprendimos? Aprendimos un concepto que se llama Pikua Nefesh, que es la salvación de la vida. Ya, la salvación de un alma, la salvación de la vida. O sea, cuando la vida está en riesgo, halágicamente es lícito hacer melajá. Ya está permitido cuando está la vida en juego.
No solamente cuando la vida está en juego, porque Picúa Nefesh, esto es otra cosa que aprendimos, tiene varios niveles. El más visto en estos casos, ¿cuál es? El del alivio del sufrimiento. ¿Se acuerdan? O sea, a lo mejor quizás la vida de la persona no corre peligro, pero sí hay un sufrimiento que es bueno que sea aliviado. ¿Ya? Y entonces por eso también está permitido. Y hemos visto todos los ejemplos en la Torá oral, ¿ya? Todos los textos allí en la Torá oral, donde viene explicado y está todo acorde a lo que aplicó Yeshua, como no podía ser de otra manera, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos últimos tres casos. Este primero, este hombre que tiene, en español se traduce como mano seca, ¿no? Tiene como una mano seca, tiene problema en la mano, y es Shabbat, están en la sinagoga, ¿ya? ¿Y qué dice él? Extiende tu mano y lo sana. El hombre extiende la mano y lo sana, ¿no? Entonces él vuelve a decir palabras muy similares, a usar el mecanismo igual que si se dan cuenta, que en otros de los casos que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque dice, ¿quién hay entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en Shabbat no la rescata? ¿Cuánto más este hombre para ser sanado? O sea, es lícito hacerlo en Shabbat. ¿Ya? Entonces, si lo hacen con el animal, pues ¿cómo no lo van a hacer con el hombre? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que establecer, ¿qué cosa es? ¿Hay aquí melajá o no hay melajá? No, vamos primero a la melajá. ¿Hay melajá o no? Clarice dice que no. Uno dice que sí, otro dice que no. Lo estamos averiguando. ¿Qué creen? ¿Hay melajá? No hay melajá. No hay melajá, porque él simplemente le dice estira la mano. Aquí no se produce ningún tipo de trabajo, de servil, ni de creativo, ni nada. No hay, simplemente estira la mano. Ya aquí no hay un corte, no hay una mezcla, no hay una carga, no hay melajá. Por ahí. Empezamos por ahí, ¿no? Ahora, podría ser muy fácil. Bueno, no hay melajá, ok, pues. Se entiende. No es melajá, pues se puede. Pero entonces, ¿por qué viene la crítica? Melajá es trabajo prohibido hacer en Shabbat. El día de reposo no se trabaja. En Shabbat no se trabaja. Y recuerden que hay 39 tipos de trabajos prohibidos en hacer en Shabbat. ¿De dónde vienen esos 39? De las 39 obras que se tuvieron que hacer para construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. ¿Ya? Eso es melajá, o sea, tipos de trabajo que no están permitidos hacer en Shabbat, porque el Shabbat es el día de reposo, el día no se trabaja. ¿Ya? Es un trabajo creativo, tú estás creando, estás transformando materia, es un trabajo servil, estás sirviendo, ¿ya? Y de ahí se desprenden otras cosas, pero bueno, eso es la base. ¿Ok? Entonces, ¿hay melajá? No hay melajá. ¿Queda claro? O sea, solo estira la mano. No es una melajá. Ahora viene la crítica. ¿Ok? Como viene la crítica, él responde. ¿Ok? Él sabe que hay ese problema en esa época en Israel. Hay ese problema sobre todo en un sector que ya hemos identificado de los fariseos. Que ¿cuál es? Shammai. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la crítica? El problema, la enfermedad que hay en el pueblo? Lo que él vino a sanar, a extirpar del pueblo de Israel. Que no había compasión. No había compasión por el prójimo. Ponían la halajá incluso por encima de la misericordia, de tener compasión por el enfermo, por el necesitado. Incluso iban más allá, aún sabiendo que estaba permitido por la halajá en estos casos específicos.
pero el pueblo había decaído tanto, había una falta de misericordia, de todo. Eso es lo que hemos aprendido, el Sinat Hinán, el odio gratuito. Por eso Roma llegó y nos destruyó el templo y nos fuimos al exilio hasta el día de hoy, porque no había amor entre nosotros. ¿Ya? Había falta de compasión. No, es Shabbat, no lo puedes. Es una persona enferma que está sufriendo ahí. ¿Se entiende? Perdón. ¿Ok? Entonces, no hay melajá aquí. ¿Qué usa él? Calveomer. ¿Ven el Calveomer claro aquí? ¿Quién hay entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo, no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale entonces un hombre que una oveja? Si del animal, que comparado con un ser humano es menos importante, en Shabbat lo rescatan, lo ayudan, alivian su sufrimiento, ¿cuánto más un ser humano? Ahí está el Calveomer. Entonces, está halajicamente permitido. Número 1, no hay melajá. Número 2, él usa el Calveomer como los otros. Y número 3, ¿por qué viene la crítica? Identificamos a la escuela de Shammai muy probablemente, porque hay este problema. ¿Lo ven? Está claro. Ahora, una vez que hacemos esto, tenemos que ir a las evidencias en la Torah oral. ¿Ok? Vamos a ver las evidencias, vamos a ver los textos en la Torah oral para entender el Calveomer y para entender lo que está pasando aquí también. Miren lo que dice el Midrash Tanjumá. El Midrash Tanjumá, bueno, no se lo voy a leer todo porque es un poco amplio, pero le voy a decir la esencia. El Midrash Tanjumá dice que Adán ya nació con el Brit Milá, circuncidado, ¿verdad? Brit Milá. ¿Ok? Por lo tanto, el hecho de que los descendientes de Adán ya no vengan así, sino que necesitan el Brit Milá, es una prueba física de la decadencia del ser humano. ¿Entienden eso? Si hay una prueba física de que el ser humano ha decaído del estado que tenía Adán al principio, es esa, es el Brit Milá, porque Adán ya nació con el Brit Milá. ¿Entienden? Nosotros no, nosotros tenemos que hacer el Brit Milá a nuestros hijos varones. ¿Qué día? Al octavo día. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Y si el octavo día cae Shabbat? ¿Lo hacemos el noveno o lo hacemos antes el séptimo? No, es permitido hacerlo en Shabbat. Pero déjeme preguntarle una cosa. ¿En el Brit Milá hay melajá o no hay melajá? Sí, porque hay que cortar. Y cortar es melajá, es trabajo prohibido. Pero está permitido por la halajá porque es superior la misbah, o sea, pero es también superior el hecho de restaurar un miembro del cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, si pasa eso con un miembro menor, ¿cuánto más con un miembro mayor como la mano? Calveomer, permitido. Si el Brit Milá lo hacemos ¿ven? La genialidad del manejo de la halajá de Yeshua, enseñándoles qué cosa, cuál es la finalidad del maestro. Compasión, señores, tengan compasión por el hermano, por el enfermo, por el necesitado. Está permitido por la halajá. ¿Entendieron ahí? Entonces, tenemos todos los elementos. Identificamos si hay o no hay melajá. Tenemos el Calveomer, tenemos alivio de sufrimiento, Pikuá Nefesh, restauración de un miembro del cuerpo. Tenemos las evidencias en tanto la Torah escrita, porque el mandamiento del Brit Milá está en la Torah, está en Vayikra, ¿ya? Como en la Torah oral, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente, que está en Lucas, capítulo, ninguna duda de este primero, ¿no? Se vio claramente, ¿ok? Lucas 14, del 1 al 6. Ustedes conocen muy bien un versículo que está en Mateo 12:7 que dice, pero si supieras lo que significa misericordia, deseo y no sacrificios,
no condenarías a los inocentes, ¿ya? Eso es lo que él está tratando de enseñarle a esa generación. Misericordia prefiero antes que un sacrificio. Y las personas malinterpretan y dicen, es mejor la misericordia que el sacrificio de animales. Sí, pero él se está refiriendo a este problema. O sea, sacrificar a una persona enferma y no aliviarla porque es Shabbat. Y era la exageración. ¿Entienden el problema aquí? Eso es todo lo que él está buscando. Él identificó cuál es el problema que tiene el pueblo. El pueblo está enfermo y se necesita ser sanado de esto. Entonces, Lucas 14 habla de un hombre que tiene un edema, se dice en español, edema, ¿no? No sé cómo se dirá en portugués o en inglés. Lucas 14 del 6. ¿Cómo? Sí, edema es como una inflamación de fluidos, líquidos, una inflamación. No nos especifican la enfermedad, nos dicen el síntoma, vamos a decir así, pero ustedes saben que enfermedades que producen este tipo de inflamación son enfermedades graves. Puede ser grave y ahí hay peligro para la vida, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a leerlo rápido. Lucas 14 del 1 al 6. Y aconteció que cuando entró en casa de uno de los principales de los fariseos un Shabbat, o sea, está en Shabbat en la casa de uno de los líderes fariseos, para comer pan, le estaban acechando. He aquí un hombre que tenía hidropesia, dice esta versión, estaba delante de él. Respondiendo Yeshua, habló a los eruditos de la Torá y a los fariseos diciendo, aquí ya él mismo toma la iniciativa y les pregunta, ¿es lícito curar en Shabbat? Él sabe, y él está tratando de arreglar este problema que ellos tienen. Pero ellos callaron. Dice, mejor ni decimos. Vamos a ver qué diga él, ¿no? Él simplemente lo toma, dice, lo tomó, lo sanó y lo dejó ir. Él les respondió, ¿quién de vosotros si su hijo o su buey cayera en un pozo en Shabbat no lo sacaría inmediatamente? Y no pudieron responderle sobre estas cosas. Increíble, no podían responderle. Ahora, vamos a hacer la misma mecánica. ¿Hay melajá? No se sabe, simplemente se lo tomó y o sea, no podemos decir por el peshat que no hay melajá aquí, no dice nada. Entonces, podemos decir que no hay, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sí hay? Sí, el calveomer siempre está. Hay calveomer, muy bien, está el calveomer, porque dice, ¿quién de ustedes, si al hijo o al buey que cayó en un hoyo tal, el calveomer está, ¿ya? Pues, ¿cuánto más tal? Pero, ¿qué es lo que identificamos aquí? La enfermedad. O sea, el Pikuah Nefesh a un nivel ya mucho más importante. O sea, al nivel donde sí la vida está en riesgo, porque estamos hablando de una enfermedad con una hidropesia o con un edema, es una inflamación, puede ser algo grave. Entonces, esto cae ya no en el alivio del sufrimiento como tal solamente, sino cae en vida en riesgo, ya producto a una enfermedad crítica, grave. Entonces, por halajá, Pikuah Nefesh, calveomer, no hay melajá, lícito hacerlo. No hay ningún tipo de violación de Shabbat. Es simplemente cumplimiento perfecto de la halajá, ya teniendo misericordia con el necesitado, con el enfermo. Y otra vez tratando de sanar a esta parte del pueblo que ven que no, como que no pueden, que se quedan callados, como que no podían responderle sobre esto. Los habían enseñado y estaba tan enraizada esta enfermedad en sus corazones que ellos no eran capaces de decir, sí, es lícito, sánalo en Shabbat. No podían. ¿Ok? Ahora, de estos grupos, el que entonces venía y se ponía violento y criticaba y te persigo y te apedreo, eso es Shammai. Eso es Beit Shammai, ¿ya? Pero no solamente ellos tenían el problema. ¿Ok?
Ahora, no hay melajá, tenemos el Kalve Omer, tenemos Pikuá Nefesh. Ahora vamos a la evidencia en la Torah oral. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Yeshua? Si alguno de ustedes, su hijo o su buey, cae ¿dónde? En un pozo, un hoyo profundo, ¿acaso en Shabbat, aunque sea Shabbat, no va a ir allá abajo a sacarlo? ¿Sí? Ahora miren lo que dice la Tosefta en el Talmud, en el Tratado de Shabbat. Se los voy a leer literalmente para que vean que es paralelo a lo que Yeshua está diciendo. Talmud Tratado Shabbat en la Tosefta dice: remueven los escombros de alguien cuya vida está en peligro en Shabbat. En el asunto, o sea, el que va a hacerlo rápido, el que no duda, sino que va a salvar a esa persona, aunque sea Shabbat, aquí este es digno de alabanza, dice. Recuerden, esto es Talmud, Tosefta, ¿ok? Y no es necesario tener permiso del tribunal, no hay que ir al Sanedrín, a ver, vamos a reunirnos, ¿será que salvamos al hombre? No, no, se muere. Sácalo de abajo de los escombros, ¿entiendes? Dice, ¿cómo es eso? Dice, funciona así. Si uno cae al océano, dice, por ejemplo, y no puede subir, se está ahogando. O si su barco se hunde en el mar y no puede subir, bajan y lo sacan de allí. Y no es necesario tener permiso de un tribunal. Si cae en un hoyo y no puede salir, le bajan una cadena, bajan y lo sacan de allí y no es necesario tener permiso del tribunal. ¿Ven? ¿Qué dice Yeshua? Si alguno de ustedes, su hijo o un animal, cae en el hoyo, no lo van a sacar. Está acorde a la halajá. Entonces tenemos no hay melajá, Kalve Omer, Pikuá Nefesh y tenemos la evidencia en la Torah oral. Y otra vez es lo mismo. Hay que sanar al pueblo de este problema. Hay falta de misericordia, hay falta de prójimo. La gente no... era una enfermedad realmente. Te enfermas cuando te falta el amor a tu prójimo. Imagínate que venimos manejando, porque tenemos que manejar, no nos queda otra, estamos en la diáspora. Y apúrate para ver si podemos llegar aunque sea antes de Shabbat. Pum, Hasbe Shalom, se te pinchó una goma del carro. Y estás ahí en el medio de la carretera. Tienes que bajarte y cambiar la goma del carro. Y después viene tu hermano y te ve. Y tú lo ves a él. Él frena. ¿Qué te pasó? Se me pinchó la goma. Voy a orar por ti. Pero es Shabbat, me voy. No. ¿Entiendes? No, bájate y ayúdalo. Porque ¿qué pesa más? Que se quede el carro ahí tirado y llame un Uber o se pierde el servicio o lo que sea. No. Ayúdalo para que entonces pueda ir al servicio en Shabbat. ¿Entiendes? Y el último. ¿Cuál ustedes creen que es el último? Ya este es un poquito más complicado, pero lo vamos a entender rápido. Otro caso ahí, donde criticaron, ay, sanaste en Shabbat. El ciego, ¿se acuerdan del ciego? Yohanan, Juan 9, del 1 al 41. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Este lo vio él, estaba pasando y lo vio. Ciego de nacimiento. Perdón. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para haber nacido ciego? Yeshua respondió, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Hashem sean reveladas en él. Debo trabajar las obras del que me envió mientras es de día, dice él. Esto es una frase metafórica. Se acerca la noche en la que nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, lo enjulló con el barro en los ojos del ciego. Aleluya, vio el ciego. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Hay melajá o no? Sí, porque la mezcla de barro, hay melajá. No se puede hacer. Entonces,
Y aquí es más complicado. Porque en los otros no hay melajá, pero en este sí hay melajá. ¿Cómo? ¿Ah? Pero en estos dos que vimos anterior no había melajá de nadie. Está cerca. Recuerde que vimos el primer caso que había melajá, la recogida de grano. ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué podemos reconciliar esto y era permitido? ¿Qué usó Yeshua? Calve Omer. ¿Ya? Si David recogió porque estaban con aliviar el sufrimiento. Pero aquí podemos hacer un Calve Omer, pero ¿con qué? Porque estamos viendo que es ciego de nacimiento. Aquí no hay picua nefesh, no hay vida en riesgo. Es simplemente ciego y de nacimiento. No fue ni un accidente ni nada. Ciego de nacimiento. Aquí no hay picua nefesh, aquí no hay, o sea, no hay riesgo para la vida. Bueno, aliviar el sufrimiento, pero está así desde que nació. Hay melajá. ¿Por dónde agarramos el Calve Omer aquí? ¿Qué hizo el maestro? Ahí. El Calve Omer con el Brit Milá. Ok, si se puede hacer Brit Milá en Shabbat, que es un miembro del cuerpo menor, cuanto más los ojos. ¿Entienden? Pues entonces es permitido hacer eso para restaurar un miembro del cuerpo. ¿Ya? Y qué cosa más linda que alguien ciego de nacimiento que vea. Mi hermano, tenga misericordia. Para eso Dios nos llamó, ¿entienden? El Shabbat es para eso. ¿Lo ven? ¿De dónde viene el Calve Omer? De Brit Milá. ¿Se puede hacer Brit Milá para restaurar un miembro menor del cuerpo? Pues hazlo con los ojos. Calve Omer. Sí. Y en el Midrash y hay otros lugares. Esa es otra cosa, pero ahí no hay. No, eso es un Shabbat de fiesta. Yo di una clase ya de eso. Eso lo podemos tocar después si quieren. Pero es otra cosa. Eh, Esto lo entendieron, ¿no? ¿Ya? Pero hay mucho más aquí. Porque recuerden que el Evangelio de Juan, ¿en qué se diferencia a todos los demás evangelios? ¿En qué nivel está escrito el Evangelio de Yohanan? En Sod, en el nivel secreto. O sea, hay escondidos allí mensajes, encriptados allí mensajes. Estás viendo cómo él habla ahí, ¿no? Mientras que es de día, tengo que hacer las obras de mi padre. Va a llegar la noche cuando nadie va a poder hacer nada. Soy la luz, todo eso es. Ok, pero fíjense lo que dice el tratado Baba Batra del Talmud. Esto está en el Talmud. Dice así: existe la tradición de que la saliva del primogénito de un padre cura. ¿Yeshua era el primogénito, sí o no? O sea, el que conoce esta tradición en la Torah oral y ve a un primogénito, lo ve a él y sabe que es el primogénito. Ahora, ¿cómo funciona eso? Es un misterio. Eso es Sot. Pero ¿qué es lo que podemos entender de aquí? ¿Qué es lo que él hace con la saliva y el polvo? Hace barro. ¿De qué fue hecho Adán? Entonces, si hay que restaurar un miembro de un Ben Adán, porque a Adán no le faltaba nada, él está hecho de barro completo, con brimilá y todo, él está perfecto. Pero los Ben Adán, los descendientes de él, estamos imperfectos. Nos falta algo siempre, físicamente en nuestros cuerpos. A este le faltaba la vista. Como mismo fue creado Adán con el barro, pues hay que restaurar esos miembros
la materia prima con la que fue creada. ¿Entienden lo profundo de esto? Ahora no me pregunten cómo funciona. Eso es un misterio. Mashiach, Shem, ya sabe esas cosas. Ahora también hay más aquí. Ya vamos a terminar con esto. Porque el Evangelio de Juan siempre tiene por detrás el mensaje. Este hombre, independientemente de que este caso ocurrió y fue sanado, etcétera, un hombre literalmente, pero siempre cuando Yohanan cuenta algo es porque él entiende de que hay una representación detrás importante. ¿A quién representa este hombre ciego de nacimiento? Este hombre representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está ciego por esta enfermedad que había en esa época, que incluso llega hasta nuestros días. No puede ver, necesita ser restaurado sus ojos, su visión, para ver que tenemos que hacer teshuvá, que tenemos que rectificar, arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que tener amor, misericordia, ser condescendiente, amar a tu prójimo. Eso es por encima de casi toda la Torah. Recuerden que solo hay 3 cosas que no podemos violar la Torah por ellas, ¿ya? Todo lo demás se puede hacer para salvar la vida, para ayudar al prójimo. Este hombre representa al pueblo de Israel, la condición que tenía el pueblo de Israel en ese momento, que llega hasta nuestros días. Solo Mashiach puede restaurarnos la visión. Amén. Bueno, Shabbat Shalom. Eso es.